Alabado sea su nombre, aleluya, gloria a Dios. Ando un poquito ronca, así que espero que pueda dar. Lo bueno que no traje hoy predicación, sino que un estudio bíblico, así que no voy a tener que andar hablando fuerte. Pero me gozo de haber escuchado cada uno de los testimonios. Gracias por subir el volumen. Me gozo porque en realidad es necesario testificar de las grandezas de nuestro Señor, porque eso aumenta la fe de aquellos que están con la fe menguando, amén. Así que qué hermoso haber escuchado cada uno de ellos y yo quiero testificar, no quise pasar porque sabía que tenía mi tiempo, pero les quiero agradecer a todos los que estuvieron orando por Margarita, la que vino, gracias mi hermana. Vino el domingo, estuve orando por ella, le platiqué que la iglesia entera estuvo orando por su niña Stephanie. Hoy me dijo que ya está mejor, está bien agradecida. Dice que el domingo va a ir al valle, pero que como a la Bay Area, va a ir para allá, pero que para el próximo domingo, primero Dios, nos visita a ella con toda su familia. Así que está bien agradecida, les manda las gracias a todos por haber estado orando por ella. Y pues allí donde están, ya que están paraditos, vamos a venir delante de Dios y decirle: Señor Padre mío, Señor, gracias le damos, Señor Padre Santo, Señor, por cada una de las maravillas, Señor, que se han compartido el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, por manifestarse en cada uno de mis hermanos, Señor. Oh, bendito Espíritu de Dios, Señor, por hacerse real, por, Señor Padre Santo, Señor, dar a recordar que usted sigue siendo el mismo de ayer, hoy y para siempre. Por mi hermana Carla, Señor Padre Santo, Señor, que hoy, Señor Padre mío, ministró las ofrendas, Señor, que ella como una nueva criatura, bendito Espíritu de Dios, Señor, empieza a crecer en el Evangelio, Señor Padre Santo, y vemos en ella, vemos en Alfredo, Señor, ese amor, Señor Padre Santo, que tienen el servirle a usted, Señor. Gracias porque es usted quien pone ese amor. Gracias, Señor, porque es usted el que toca. Gracias porque es usted quien transforma, el que libera, el que hace todas las cosas nuevas. Bendito Espíritu de Dios. Y aquí estamos, Señor Padre Santo, porque así como ellos, Señor, nosotros, cada uno de nosotros seguimos, Señor, igualmente agradecidos por lo que usted hizo y sigue haciendo en nuestras vidas. Gracias, bendigo a cada uno de los que se encuentran el día de hoy aquí. Aquellos que no pudieran venir, Señor, bendecimos sus vidas, Señor. Le pido, Señor Padre Santo, Señor, aleluya, Señor, que sea usted poniendo palabra en mi boca, Señor. Que sea usted poniendo esa palabra de denuedo, Señor. Que ministre, Señor, mi vida de la manera que usted quiera ministrar, Señor, a su pueblo. Le doy gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Señor, y por esta bendita palabra, Señor, que se hace viva, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús, y todos decimos amén, amén. Pueden tomar su asiento. Aleluya, gloria a Dios. He titulado ¿qué es lo que te hace esclavo? Cuando venimos a los caminos de Dios, yo quiero transportarlos cuando vinieron y entregaron su vida a Cristo. Le doy la bienvenida a mi hermano JD, que siempre es un placer, antes de continuar, es un placer siempre tenerlo en nuestra casa. Lo amamos como parte de la familia y aquí está, así que le doy gracias a Dios por la vida de él. Pero volviendo al tema, quiero que nos transportemos cuando venimos a los caminos de Dios. ¿Cómo es que el Señor nos encontró? ¿En qué estado estábamos? ¿Qué edad teníamos? ¿Cómo estaban nuestras emociones? ¿Cómo estaba nuestro corazón? ¿Se acuerdan de qué Dios nos libertó? Porque éramos esclavos. ¿Esclavos de qué? Amargura, odio, orgullo, soledad, falta de perdón, depresión, inseguridades, trauma, abuso, violación, falta de amor. ¿Cuál fue la manera en cómo Dios te encontró? ¿Cómo Dios te rescató y te quitó de toda esclavitud? Te liberó de todo lo que había en tu corazón, todo lo que ataba tu boca, tus manos, todo tu ser, porque aunque tenemos la libertad de mover nuestras manos, nuestra boca,
Antes de venir a Cristo, estábamos ciegos y estábamos sordos y estábamos mudos. ¿Por qué? Ciegos porque el enemigo pone tinieblas en nuestros ojos para no poder ver lo que el Espíritu de Dios quiere que veamos. Estábamos sordos porque no podíamos oír el susurro de nuestro Señor hablando en nuestros oídos. Y estábamos mudos porque no podíamos hablar las cosas que queríamos hablar. ¿Cuáles son las cosas? Te amo, te perdono. En Cristo todo lo puedo. Yo me amo, yo me valoro. Poder decir esas cosas que antes no las podíamos decir. ¿Por qué? Porque estábamos mudos. Solamente habían las palabras que el enemigo ponía en nuestra mente. Pero quiero que te recuerdes cómo estabas. Y no porque te quiero llevar para allá, porque ese no es el asunto. El asunto es, ¿qué es lo que te hace esclavo el día de hoy? Porque cuando venimos a los caminos de Dios, Él nos libertó de todo lo que nos ataba, de todo lo que nos esclavizaba. Porque podíamos movernos, como dijimos, pero estábamos atados. Y en Gálatas 5 dice: manténganse pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Dice: manténganse pues firmes. Y yo le doy gracias a Dios, como decía mi hermana Elisa, gracias a Dios por cada uno de ustedes porque se esfuerzan, porque es la palabra de Dios la que nos vivifica, la que nos exhorta, la que nos edifica, la que nos motiva a seguir adelante, la que nos ayuda a agarrar el camino, que si vamos enchuecándonos, volver a agarrar el camino. Gracias a Dios que estamos aquí, pero el Señor aquí nos está diciendo: manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. El Señor, el Espíritu de Dios, cuando venimos, abrimos nuestro corazón al Señor, ¿qué pasó? Que nos libertó. Dejamos de ser esclavos al orgullo, al pecado, a la soledad, a la tristeza, a la amargura, al odio, a tantas cosas que nos ataban, tantas cosas. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Por qué vemos ahora hijos de Dios atados, esclavos, cuando han entregado su vida a Cristo? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que los está atando? ¿Qué es lo que los ha vuelto a llevar a la esclavitud? Dice en Gálatas 5:16, dice: digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la de la carne. Y estos se oponen entre sí, para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan. ¿Qué significa manifiestan? Se reflejan. Tú miras a una persona que está llena del Espíritu Santo, que está fogoso en el Espíritu Santo, y que dices: hay algo en ella, hay algo en él bien especial. Se le mira en su mirada, se le mira en su forma de actuar, en su forma de hablar, en su tono de voz, con tanta ternura, con tanto amor, con tanta templanza, te habla y dices: wow. Y quieres estar con esa persona. No sé si les ha pasado cuando están con una persona y no te cansas de estar con esa persona. ¿Por qué? Porque hay tanta dulzura en esa persona que te contagia y quieres abrazar eso que está soltando. Me acuerdo de Pastor Jim, algo que admiraba de él era la dulzura de su corazón, y no solamente la dulzura, sino cómo este hombre de Dios, en su edad tan grande, que yo no sé cuántos años tenía cuando él murió, pero era un hombre anciano y había tanta inocencia en su corazón. Yo decía: wow, cómo ha guardado su corazón de no contaminarse.
Y ahorita, ¿cuántos nosotros como hijos de Dios estamos contaminados con la muchedumbre, con tanto cochambre que entra en nuestra mente, en nuestro corazón? Y algo que yo siempre decía, wow, qué hermoso es pasar tiempo con Pastor Jim, porque cuando hablaba era algo hermoso. Pero entonces, así como se manifiesta la luz, también se manifiesta en la oscuridad. Se manifiesta todo lo contrario, que son los frutos de la carne, que dicen que es adulterio. Adulterio. Yo quiero que empiecen allí secretamente poniendo un dedito, poniendo 2, poniendo 3, a ver si hay alguna de esas áreas en las cuales el Espíritu de Dios nos está diciendo, hay esto que tienes que cambiar, hay esto que tú tienes que entregarle a Dios. Está el adulterio. Y el adulterio, Dios nos ha hablado de que el adulterio no es solamente cuando tú te acuestas con otra mujer. Adulterio es porque tus ojos todavía se te resbalan y se te van a ver a otras mujeres, a otros varones. Eso es adulterar. Ponte en el dedito a ver si eso es algo que se manifiesta todavía en tus ojos, en tu ser. Fornicación, que viene siendo lo mismo, pero cuando una persona, sabemos que el adulterio es cuando están casados, fornicación cuando están solteros. La inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? La inmundicia dice cuando una persona vive en la suciedad, cuando vive en el cochambre, cuando vive en todo lo que es feo, que no hay limpieza, lascivia, en un desorden. Amén, gracias mi hermana. La lascivia, los deseos carnales, la idolatría. Cuando estamos idolatrando, aún puede ser nuestros hijos, puede ser nuestro trabajo, puede ser nuestros carros, pueden ser tantas cosas que quiten el poner a Dios primero. Cuando hay algo que dices, no, está primero esto antes que Dios, entonces ya tenemos que ponernos a ver si eso es una idolatría. ¿Qué es otra cosa? Las hechicerías, la brujería, que todavía vemos, que a veces todavía vemos personas que todavía tienen el ojo, o ¿cómo le dicen? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? Ojo de venado, su pulserita roja, y no porque le guste lo rojo, sino porque por la buena suerte o librarse de las cosas malas, sí, las calabazas, todas esas cosas que en realidad son hechicerías, van contra la ley de Dios. Esas cosas no son de Dios, esas cosas son hechicerías. Enemistades. ¿Habrá enemistad entre los hijos de Dios? ¿Habrá enemistad aún en el hogar? ¿Habrá enemistad entre las familias? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Homicidios es algo que cuando alguien explicó acerca de los homicidios y del adulterio, sabemos lo que acabo de explicar del adulterio, pero el homicidio, sabes que cuando tú eres causante de que una persona se vaya de la iglesia o se aparte de los caminos de Dios, tú estás matando la vida espiritual de esa persona. Hay homicidio porque tú estás causando la muerte espiritual por la manera como te comportaste con ella o con él. Entonces eso también es homicidio. Tenemos que tener cuidado de no hacer daño a las personas. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de ellas les advirtió, como ya antes les he dicho, que los que participan tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántos dedos sacaron? Dice, pregúntate, medita, pero sobre todo examínate si hay alguna de ellas donde sigues cayendo preso de la esclavitud, donde todavía dejas que el enemigo te mueva, te toque, te cosquillee, te traiga
¿me entiendes? Ese deseo, esas cosas de querer pecar. Pregúntate y examínate a ti mismo. ¿Cómo estás y en qué estás fallando? ¿En qué estás cayendo esclavo? Porque cuando una persona está esclava del pecado, no puede hablar ya, no puede sonreír ya, no puede levantar las manos con libertad, no puede alabar a Dios con libertad. ¿Por qué? Porque está atado del pecado, porque el pecado lo ha vuelto a ser esclavo o esclava. Y entonces medítate, ¿por qué no puedo levantar mis manos? ¿Por qué no puedo sonreír? ¿Por qué no puedo alabar a Dios con la libertad que lo hacía antes? ¿Por qué? Examínate qué es lo que está haciendo que vuelvas a ser esclavo. En el versículo 22 dice, pero el fruto del Espíritu es amor. Cuéntalos también. ¿En cuáles cada una de estas se manifiesta el fruto en nosotros? Fruto de él es el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Dice, y si vivimos por el Espíritu, vivimos también según el Espíritu. No nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos con otros, ni sintamos envidia entre los otros. Ese es un consejo que lo está diciendo. No nos hagamos vanidosos, que nos creamos más que otros, que nos sintamos más que otros. No, ni mucho menos que nos estemos irritando unos con otros, que nos enojemos unos con otros, que traigamos enemistad, ni que haya envidia de nada, ni por nada, sino que sea todo lo contrario, que los frutos del Espíritu Santo se manifiesten en cada uno de nosotros, para que así como cuando yo me acercaba con Pastor Jim, así toda la gente también se acerque a nosotros. ¿Por qué? Porque de la boca, de nuestra boca, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué es lo que nuestra boca está hablando? Para que la gente o ya quiera colgarte rápido, o no se quiera acercar a ti, o no quiera platicar contigo, o evite tener una amistad contigo. ¿Cómo puedo lograr ser libre de toda esclavitud? Número 1, detente. No actúes conforme a tus emociones. Detente, espérate cuando tus emociones estén todas alborotadas, que las hormonas estén todas aceleradas, cualquier cosa que esté pasando en tu vida, detente. Algo que tenemos que aprender es a detenernos para escuchar, para saber qué es lo que Dios quiere que hagamos. Proverbios 19, 2, 3 dice, tampoco es bueno hacer algo sin consentimiento, y pese el que se apresura con sus pies, la insensatez del hombre pervierte su camino y enfurece su corazón contra el Señor. Lo escribí en otra versión que dice, no es bueno actuar sin pensar, la prisa es madre del error, el tonto fracasa en todo, y luego dice, Dios tiene la culpa. Esa es otra versión. ¿Qué es lo que pasa? Que actuamos deprisa y no pensamos, sino que cualquier cosa que pasa, luego actuamos. Y al rato, ya la regué. Y lo malo que a veces no sabemos pedir perdón. A veces no sabemos reconocer. Y venimos delante de Dios y le pedimos perdón a Dios, pero no a la persona que heriste, que mataste, cometiste homicidio, porque heriste su corazón. Dice, ¿cuál es el segundo? Tienes que saber esperar. Así como decía en Gálatas 5:23, dice, esperar te da el control. O sea, el que sepas tú esperar, el que aprendas a tener ese hábito de esperar cuando esté pasando una situación, cuando estés pasando por algo que tú no esperabas. Hay cosas en la vida que se te vienen
a ti como torbellino, como un flood, como una inundación, como algo que te da vueltas, te mueve y te sacude, y que a veces quedas todo que no sabes ni qué pasó, pero no supiste esperar. No supiste esperar qué es lo que Dios quiere que hagas. ¿Cuántas veces hemos estorbado la obra de Dios por no esperar? ¿Cuántas veces? Yo sé que yo muchas veces he estorbado a Dios, porque le digo, Señor, hazte un lado, déjame yo actuar, déjame yo hablar, yo pienso que esta manera va a ser mejor, yo voy a hacer esto, yo voy a decir aquello, ¿y qué hago? Lo único que hago es lo que ya el Señor había empezado a obrar, vengo yo y lo destruyo todo. ¿No te pasa a ti lo mismo? Que a veces por no esperar a lo que Dios está haciendo, venimos y estorbamos la obra de Dios. Pero dice en Gálatas 5:23, dice, el Espíritu Santo que es dominio, que nos ha dado dominio propio, templanza, contra tales cosas no hay ley. Cuando tenemos dominio propio, híjole, cómo es difícil a veces tener dominio sobre nuestra boca, son nuestros sentimientos, sobre nuestros pensamientos, cómo es a veces difícil, pero algo que quiero que así como podemos apuntar, si no traes tu nota, apúntalo en tu mente, que tenemos que aprender a esperar para que por medio del dominio propio podamos saber escuchar a Dios, porque dice el tercer paso, ¿cuál es? Escudriñar las escrituras, porque las escrituras es el manual de vida que Dios nos ha dado. Que si no sabemos cómo ser papás, aquí está. Que si no sabemos cómo ser hijos, aquí está. Que si no sabemos cómo ser esposos, aquí está. Que si no sabemos cómo ser empleados, aquí está. Que si no sabemos cómo ser siervos de Dios, aquí está. Todo lo que quieras saber, el Señor se ha preocupado por dejarnos aquí detalladamente cada uno de las instrucciones de cómo tenemos que hacer. La hermana Elisa decía que a veces la gente no cree porque dicen, este libro fue escrito por hombres, porque nuestro Señor es perfecto. Yo le dijera a esa persona, con todo respeto, pero yo quiero decirle que nuestro Señor es perfecto en todos los sentidos, porque era necesario que hubiese testimonio, testigos de que esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿O que querían que la escribiera un burro, un animal? No, era necesario porque el Señor en todo lo que hizo y cómo lo hizo perfectamente. Era necesario que hubiese testigos de que el Espíritu Santo había dejado una palabra que desde toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo concuerda. Aunque no vivieran en los mismos tiempos los que escribieron la palabra de Dios, pero todo concuerda. ¿Por qué? Porque fue dirigida e inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Dice Salmos 19, dice, escudriña las escrituras, consulta siempre a Dios primero. Muchas veces nos pasa algo y ¿qué hacemos? Corremos con el esposo o con la esposa, y a veces el esposo, en vez de alentarte, a veces en vez de hacerte sentir bien, te va más al suelo. O vas con la amiga y no sabe darte un consejo porque está peor espiritualmente que tú. Vas con tus padres o vas con alguien que no sabe. Aprendamos a agarrar el hábito de venir a las escrituras. Él es nuestro amigo fiel. Él es nuestro amigo fiel. Y Él quiere que aprendamos a hablar con Él en todas las situaciones de nuestras vidas, en todas nuestras tempestades, en todas nuestras victorias, en todo lo que estemos viviendo y experimentando, que vengamos a Él tanto con la emoción y la gratitud, como también con el momento donde no sabemos qué hacer, donde nos sentimos que, ok, Señor, aquí yo ya no sé, ahora sí tú dime. Amén. Dice la ley en Salmos 19, 7, 8. Dice, la ley del Señor es perfecta,
¿cómo dice? Reanima el alma. El testimonio del Señor es firme. La sabiduría al ingenuo, da sabiduría al ingenuo. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, da luz a los ojos. Fíjense cómo cuando venimos a la palabra de Dios, que es perfecta, reanima el alma, da testimonio del Señor. Puede venir la gente y puede decir, la hermana Angélica tiene buen testimonio, pero no, yo como humana, como carnal, tengo mis defectos, tengo mis errores. Yo no doy testimonio como el Señor lo da, firme en todo lo que Él hace, en lo que Él piensa, en lo que Él habla, en lo que Él escribió. Nadie de aquí de nosotros podemos dar testimonio fiel y verdadero como el Señor Jesucristo. Entonces aprendamos a venir ante el Señor como nuestro amigo fiel, como aquel que nos puede dar un consejo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer también? Orar ante cualquier desafío que nos venga a diario, o los desconciertos o los incidentes dolorosos que vengan. Siempre aprendamos a orar y venir ante Dios en oración, hablando a Él. Filipenses 4, 6, 7 dice, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y que la paz de Dios, que se sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración. ¿El Señor conoce tus peticiones? ¿El Señor conoce cuáles son los deseos de tu corazón? ¿El Señor conoce quién eres tú? ¿O eres un extraño o una extraña delante de Dios porque no hablas con Él? Porque no le compartes a Él tus peticiones, todo lo que está pasando en tu corazón. Dice, pero también vengamos a Él con acción de gracias. Acción de gracias, pase lo que pase. Y no es fácil, no es fácil. Todo esto no es fácil. Pero es el consejo que Dios nos da el día de hoy. Que vengamos, sea lo que sea, después de hablar con Él, de todo lo que nos esté pasando, decir, Señor, pero te doy gracias. Gracias porque yo sé que de esto me vas a sacar victoriosa. Gracias porque yo sé que de esto tú me vas a enseñar algo. Gracias porque yo sé que por esto yo voy a aprender y voy a crecer. Yo sé que por esto algo tú me vas a mostrar. Yo sé que por medio de la obediencia que yo tenga, por medio de lo que tú estés hablando, y te doy gracias, milagros van a pasar. Porque no pasan milagros cuando no hay obediencia a Dios. Dice, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces dormir confiado. Cuando te duermes con esa paz. Decir, ay, Señor, en paz me acuesto, porque yo sé quién guarda mi techo. Yo sé quién guarda mis hijos. Yo sé quién guarda mi matrimonio. Yo sé quién guarda y me da todo mi sustento, Señor. Gracias, Señor. En paz me voy a acostar y me voy a dormir, no preocupándome de nada. Dice la siguiente, que dice Proverbios 12:15. El necio piensa que va por buen camino, pero el sabio presta atención al consejo. Tenemos que aprender a entender que no siempre el camino que nosotros tomamos es el camino correcto. Muchas veces nos comportamos como necios y hay necedad y decimos, así va a ser, y así yo quiero, porque yo quiero, y así, y nos subimos, como dice en el latino, nos subimos en el macho. ¿Por qué? Porque así, porque hay orgullo, porque hay necedad, porque no hay templanza, porque no hay amor, porque no dejamos que el Señor obre en nuestro carácter, porque no dejamos que el Señor obre en nuestras vidas
y hágase manifiesto los frutos del Espíritu Santo, no solamente aquí, no solamente con los hermanos, sino en todo lugar, sobre todo en tu hogar. Sobre todo en tu hogar, porque ahí es donde más te conocen. Entonces debemos dejar toda necedad y dejar que el Señor obre en nuestras vidas. Otra, pedirle al Señor que nos dé sabiduría, porque cuando tenemos la sabiduría de Dios, todo cambia, todo cambia, todo. Santiago 3:17, y con esto voy a terminar. Dice 3:17, en cambio la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura. La sabiduría de Dios es pura, no está contaminada, no se le pone blanquito y aquí poquito negrito, no es gris. La sabiduría de Dios es pura, es limpia, es santa. Es la sabiduría la que Dios nos está pidiendo que busquemos. Dice, si alguno está falto, en Santiago 5 dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala y yo la daré en abundancia y sin reproche. Cuando pedimos la sabiduría de Dios, todos necesitamos la sabiduría de Dios. No el conocimiento de la palabra, no la experiencia de la vida, la experiencia en todo lo que vivimos y experimentamos, no, sabiduría divina. La sabiduría pura, limpia, santa que viene de parte de Dios. Dice, pero también pacífica, una sabiduría que tenga paciencia, que venga y sea pacífica como el agua. ¿Han visto el mar cuando está pacífico y lo disfrutas porque dices, wow, qué hermoso, mira cómo está el mar? Bien pacífico, que aún el mar obedece. Los aves, a mí eso siempre me ha impactado, que los cielos y la tierra cuentan de su gloria, que hablan y de la gloria de Dios y obedecen más a Dios. Los animales, los mares, la tierra, las montañas, los cerros, todo le obedece más que nosotros. Y es triste porque es la verdad. Dice, indulgente, conciliadora, compasiva, fecunda, imparcial y sincera. Es así como debe ser la sabiduría que Dios dice, es la que yo quiero que tengan. Es la que yo quiero que tengan. No la que has querido tener y pensado tener, porque en Romanos 8, si no me equivoco, dice que el amor edifica, mas la sabiduría envanece. Entonces, cuando buscamos lo que es el conocimiento, no dije, perdón, me equivoqué, la sabiduría no, el conocimiento envanece. Cuando decimos que lo conocemos todo, lo sabemos todo y nada queremos aprender y no sabemos aprender a recibir el consejo, dice que eso envanece el corazón. Mas el amor edifica. ¿Y qué más hace el amor? Cubre multitud de pecado. Cualquier pecado que haya en ti, cuando es rodeado de amor de Dios, lo cubre todo. Lo cubre porque esa es la palabra de Dios, y lo que está escrito en la palabra de Dios es porque es viva, porque es eficaz, porque es lo que es. Amén. Dijo la hermana Lisa, Mateo 5:8, dice que dice, bienaventurado el de limpio corazón, porque ese es el que va a ver a Dios. Bienaventurado el de limpio corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está esclavo en el pecado? ¿Está esclavo en el orgullo, en el enojo, en la rabia, la falta de perdón? ¿Está esclavo en la depresión, en la soledad? Yo me acuerdo cuando yo recién había invitado a Cristo en mi corazón y yo tenía todos estos síntomas en mí y yo pensé que era una enfermedad. Yo ya iba diciéndole al doctor ya mi diagnóstico, porque yo pensé que ya sabía más que el doctor. Le dije, no, yo creo que tengo la alta presión o algo porque tengo esto y aquello, y me hizo un montón de preguntas.
Me dice, no, lo que usted tiene es depresión severa. Eso es lo que usted tiene. Y yo me acuerdo que yo salí de esa clínica, me metí al elevador, me dio pastillas, porque me dijo, tan severa es su depresión que usted tiene que tomar inmediatamente ya pastillas, porque puede causar más daños. Yo salí de allí, yo recién había invitado a Cristo en mi corazón, no tenía mucho. Y me acuerdo que me metí al elevador y allí derramé mi corazón a Dios. Y le dije, perdóname, Señor. Perdóname, porque yo sentí cómo le estaba fallando a Dios. En ese momento le dije, Señor, perdóname, porque como una hija de Dios, que tu palabra dice que tú transformas todo lamento en gozo, puede vivir en depresión. Como una hija de Dios que dijo haber entregado su corazón para que ese corazón sea limpio, puro, santificado, lleno de gozo, esté viviendo la depresión. Y yo me acuerdo que allí le derramé mi corazón a Dios en el elevador. Agarré las pastillas, dije, yo no voy a tomar ni una sola pastilla, porque tú eres el doctor de doctores, y si ahora sé que esto es depresión, yo lo declaro fuera de mi sistema, fuera de mi corazón, fuera de mi mente. Nunca tomé una pastilla. Y yo me siento que tengo el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque Él me lo dijo en su palabra. Dije, tú lo dijiste en tu palabra, yo lo reclamo para mi vida. Que así tú puedes transformar mi lamento en gozo. Yo entrego mi corazón, mi lamento de mi depresión, todo te lo entrego a ti. Pero tuve que examinar, tuve que un doctor decirme, usted tiene depresión. Y para mí fue doloroso, no porque saber el diagnóstico, doloroso porque sabía que le estaba fallando a mi Dios. Porque como una hija de Dios puede tener depresión, y sí pasa. Y si tú tienes depresión, no estoy aquí para criticarte ni juzgarte, no. Porque hay maneras de cómo venir a ayudarnos en eso, y aquí te los estoy dando. Sigue estos pasos, sigue cada uno de estos pasos, que el Señor quiere quitar toda esclavitud de tu corazón, de tu mente, de tus acciones, de todo lo que es que te está atando. Amén. Así que con eso los dejo, que Dios me los bendiga, y dejo el tiempo con mi pastor. Que Dios me los bendiga.